conflictos bélicos. Uno es Ucrania, la guerra de Ucrania, y ahora el genocidio del pueblo basatino. Entonces, entender lo que pasa en el mundo nos va a permitir entender qué es lo que pasa en nuestro país. Decir que vivimos la crisis económica más grande tiene que ver con un proceso que no empezó ayer. En realidad el capitalismo vive una crisis hace varios años que tiene que ver con lo que se llama las dificultades que tiene la burguesía para poder mantener su tasa de ganancia, es decir, cuánto explotan los trabajadores para poder mantener sus ganancias. En los últimos 40 años, digamos desde un poquito más, sí, desde 1960 hasta el 2019, fue bajando su tasa de ganancia, es decir, necesita explotar más a los trabajadores para mantener los mismos niveles de ganancia. Y eso está bajando 0,5% a nivel anual, cada año gana un poquito menos. En realidad concentran menos capitalistas abarcando más ramas de producción, pero de conjunto ganan un poquito menos. Para poder mantener eso necesitan explotar más. En los últimos años recurrieron a dos medidas. Una fue la deuda externa, que ustedes la reciben como generación nueva, jovencita, pero hace más de 40 años que viene acumulándose esta deuda, que fue un mecanismo para tratar de sacarle riquezas a los países del tercer mundo, a los países más pobres. Todo el mecanismo de la deuda es un mecanismo para patear para adelante las crisis. Pero ese mecanismo para poder sortear las crisis también está entrando a un punto de inflexión. En el mundo hoy, si uno suma todas las deudas externas de todos los países del mundo, el capitalismo se debe a sí mismo 352% de su PBI. O sea, 3 veces la riqueza que se saca por año es lo que en el mundo se está debiendo a sí mismo los bancos, los estados. Todo ese mecanismo por el cual artificiosamente se fue pateando la crisis está a punto de entrar en una explosión, en una crisis financiera de dificultad de resolución. El otro mecanismo que tomó la burguesía fue lo que se llamó la restauración capitalista de los países del este. Ustedes habrán escuchado hablar de Rusia, de China. Bueno, en el año 1990 comenzó a desarrollarse más abiertamente un proceso de restauración capitalista de esos países. Países que tenían una economía que habían expropiado a su burguesía en procesos revolucionarios de la mitad del siglo XX y de anteriores, de la famosa Revolución Rusa. Esa restauración capitalista le permitió a la burguesía otro bocanada de aire para seguir pateando para adelante su crisis. ¿Por qué? Porque le permitió aumentar el mercado para vender sus productos, le permitió aumentar la clase trabajadora sobre la cual explotar nueva mano de obra y a precios muy bajitos. Por ejemplo, todos habrán escuchado alguna vez hablar de lo poquito que ganaban los chinos, que era una de las clases obreras más explotadas, que aprovechó el capitalismo, el imperialismo, gracias a que los propios partidos comunistas de esos países les permitieron instalarse. Ese mecanismo también está llegando a un momento de crisis. ¿Por qué? Porque también está empezando a ser dificultoso, por ejemplo, para China, lograr las tasas de explotación de su propia clase obrera como la venía haciendo. De hecho, está bajando el ritmo de crecimiento de su economía a nivel del PBI anual. Y la propia guerra de Rusia contra Ucrania es parte de esa crisis que vive Rusia en este momento y que pretende salvarla explotando nuevos pueblos y extendiéndose, en este caso, con una guerra cruenta. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Es que este mecanismo por el cual a nivel mundial el capitalismo necesita buscar nuevas fuentes de explotación y aumentar su cuota de ganancias sobre las clases trabajadoras del mundo, incluye
incluyendo el nuestro. Pero igual que lo que pasa en nuestro país, pasa a nivel de muchos países, y es que la clase obrera lucha, los trabajadores luchan, resisten los planes de ajuste, resisten las exigencias de los empresarios de bajar sus salarios, resisten la quita de la jubilación. Ustedes habrán visto el año pasado cómo en Francia hubo movilizaciones impresionantes para resistir la reducción de la jubilación y la reforma previsional que quería hacer el presidente Macron. Luchan, luchan. En todas partes del mundo hay lucha. Entonces esto es un problema. Porque si la burguesía necesita explotar más para mantener sus cuotas de ganancia, y la clase obrera y los trabajadores y las mujeres y la juventud del mundo no se dejan, aunque no logran pasar a ser gobierno, que es lo que a nosotros nos gustaría. Es decir, a nosotros nos gustaría resolver esta crisis con otra propuesta, que es la economía socialista, que la podemos desarrollar en otro momento de la charla. No estamos todavía en condiciones, no hemos logrado el suficiente desarrollo para poder resolver la crisis a favor de los trabajadores. Entonces, en esta situación, donde por un lado la burguesía quiere explotar más y por otro lado los trabajadores no se dejan, en ese marco de esa crisis se han aumentado la crisis política de los gobiernos que están en una situación de gran debilidad. Ustedes ven la tele y a cada rato hay un país donde algún gobierno tiran abajo a algún gobierno, con movilizaciones, con las votaciones, con golpes de Estado, pero caen los gobiernos, no logran terminar sus mandatos. En algunos lugares empiezan a desarrollarse lo que nosotros llamamos expresiones de extrema derecha, es decir, tratar de resolver esta crisis a través de la represión. En algunos casos desde los propios gobiernos. Por ejemplo, ¿cómo resolvió Macron en Francia el hecho de que quería imponer la reforma jubilatoria para bajar, para aumentar la edad de los trabajadores para jubilarse, y la gente no lo dejaba, luchaba, el Congreso no le votaba la reforma? ¿Qué hizo? Hizo una reforma, un decreto, eludió el Congreso y tomó una medida como presidente, un decretazo. Es decir, se saltó las instituciones democrático-burguesas, que eran las que hubieran permitido, o que se esperaba que fueran las que votaran el proyecto de reforma previsional. En otros lugares directamente van aplastando a los trabajadores o controlándolo a través de grandes mecanismos de represión, de control y formas dictatoriales, aún a partir de elecciones. Por ejemplo, en Turquía, el presidente turco, Erdogan, es sumamente represor. Pone preso a los kurdos, que tienen sus propios diputados, que han sido elegidos por los kurdos, que forman parte de la población de Turquía, los pone presos. Es una dictadura bajo la forma tan extraña de haber sido elegido democráticamente por elecciones y desarrollar un gobierno represivo que no respeta las propias normas de la democracia burguesa. Y también lo hemos visto en otras expresiones. Ustedes habrán visto que Trump, cuando perdió las elecciones hace, ¿cuánto? 2021 fue, que fue el 2021, pretendió tirar abajo el resultado electoral a través de alentar un golpe de Estado que tomaron el Capitolio, que es como si acá tomaran el Congreso. Imagínense que nosotros fuéramos en una manifestación, entramos al Congreso y pretendemos instalar un gobierno. Bueno, eso quiso hacer Trump, lo quiso hacer Bolsonaro, es decir, gobiernos de derecha destituidos por mecanismos electorales porque perdieron las elecciones, intentan lograr nuevamente recuperarlo a través de formas violentas, a través de formas que no son democráticas. Esto está pasando en muchos países del mundo y se empieza a desarrollar agrupamientos de extrema derecha que proponen reprimir a los trabajadores para poder garantizar la estabilidad de los planes económicos. Fíjense si esto les suena algo a lo que empezó a proponer en nuestro país
nada más ni nada menos que Patricia Bullrich en las elecciones pasadas. ¿Ustedes recuerdan la propaganda de Patricia Bullrich? El eje de Patricia Bullrich, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía Patricia Bullrich? Hay que poner orden. Pero ¿cuál es el orden que quería poner? Que no haya movilizaciones, que los estudiantes no salgan a la calle para pedir por la educación pública, que los desocupados no salgan a la calle para pedir por derecho a un subsidio mientras no le dan trabajo, que las maestras no reclamen por aumento de salario. Y es lo mismo que quiere hacer Milei y Villarruel. Es decir, han ganado en nuestro país con una fuerza bastante reciente, porque no existía esta opción antes en nuestro país, un sector de extrema derecha que propone que la salida para esta crisis económica son palos a los trabajadores, es reprimir, porque hay que bajar más el salario. Nosotros tenemos un salario que es miserable. Si lo comparamos con América Latina, lo que es el salario mínimo vital y móvil de nuestro país, en términos de dólar blue, estamos en $230. Es uno de los más bajos de América Latina. O sea, y gran parte de la población nosotros sabemos que ya no está dentro de regímenes laborales como tenemos los docentes o como tienen los trabajadores en blanco. Seguramente muchos de ustedes forman parte de lo que se llaman los trabajadores informales. ¿Por qué informales? Porque ningún empresario les está respetando las normas de trabajo o los convenios que históricamente hemos conquistado en nuestro país, con derecho a jubilación, a vacaciones, a obra social, a una indemnización si nos quieren despedir. Todos esos derechos conquistados durante el siglo XX en nuestro país, que hoy solamente lo tienen una parte de la clase trabajadora, no todos, porque sabemos que 40% ya no lo tienen, son los chicos que están en Rappi, son los que están en un call center, son seguramente ejemplos que ustedes podrán darme mejor. Ese otro 40% que todavía está en blanco, ese es el que quieren terminar de destruir. Y eso es el gran tema que está en discusión en estas elecciones. Es decir, los empresarios necesitan liquidar las conquistas que todavía tiene un sectorcito de la clase trabajadora argentina, que costaron años de lucha y años también de sufrimiento. Ustedes están aquí en una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto. Ustedes saben que el ingreso no era irrestricto antes. Yo pertenecí a la generación del 70 que luchó contra los exámenes de ingreso que eran restrictivos. Uno terminaba la secundaria y tenía que hacer un examen de ingreso para poder ingresar a la universidad. Y si no pasaba el examen de ingreso, nunca más entraba a la universidad. No es que había cursos para poder nivelarse y darme la oportunidad. No. Lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, que no tienen la universidad con ingreso irrestricto como nosotros, y menos aún gratuito, esto es una conquista de la generación del 70, que la misma dictadura no pudo tirar abajo. Es decir, la dictadura militar del 76 quiso tirar abajo esa situación y la recuperamos en el 83 cuando vino el gobierno constitucional en ese momento por la caída de la dictadura. Y abrimos un periodo de democratización de la universidad con ingreso irrestricto, con en universidades gratuitas. Eso es algo de lo que está en cuestión. Algo que no pasa en otros países, algo que es una característica muy loable de nuestra educación pública en Argentina y que también está en cuestión. La derecha, la ultraderecha, la extrema derecha con la que estamos compitiendo este domingo, quiere un régimen que no sea de libertades democráticas. Lo anuncian, no lo mienten. Es una diferencia con el mismo anterior. Nosotros decíamos que tenía doble discurso. No tienen doble discurso, lo dicen. Nosotros necesitamos orden y para tener orden necesitamos la fuerza de represión.
Necesitamos, por ejemplo, lo dice Villarruel, hija de militares, lo dice Pando, también del equipo de los militares, que dice, vamos a tener que imponer los planes de ajuste con sangre. Y para eso necesitamos la fuerza de represión. Y por eso también están anunciando la necesidad de dar indulto a los militares. Unos lo dicen en forma más abierta y otros lo dicen en forma más velada. Pero lo que está en juego también es tirar abajo todo lo que las madres, las abuelas y el movimiento de los derechos humanos conquistó en estos 40 años en nuestro país, que fue luchar contra la impunidad que había dejado el indulto a los militares después de haber sido juzgados. Nosotros en nuestro país tenemos un orgullo sobre el resto del mundo, que es un movimiento de derechos humanos que puso presos militares. No existió en España contra el franquismo, no existió en Chile contra el pinochetismo, no existió en ningún país de América, no existió en Uruguay, que también tuvo una dictadura y que le dio amnistía a los militares. El único país de América Latina donde con un movimiento de derechos humanos que nos tiene que llenar de orgullo, de emoción, nos tiene que temblar la piel por lo que fueron capaces de hacer esas madres y esas abuelas, pusieron preso a los mismos que mataron, que torturaron, que se robaron bebés, que hicieron desaparecer a una generación de luchadores. Ese movimiento de derechos humanos que conquistó esta memoria, que yo pueda estar aquí hablando y diciendo que esto pasó, no es tan fácil decirlo en Chile, por ejemplo, a pesar de que tienen hoy un régimen electivo a través de elecciones. No es tan fácil, porque los carabineros andan dando vueltas por ahí controlando. Eso fue una conquista de ese movimiento. Eso está en cuestión el domingo. ¿Por qué? Porque sin tapujos, la dupla Milei-Villarruel, secundada por Macri, que es el empresario que se benefició de la dictadura. Fíjense la ironía. Los militares eran lo que diríamos los perros cancerberos, aquellos que mataron para que los empresarios se hicieran ricos. El padre de Macri se hizo rico tomando créditos de las empresas, de los bancos internacionales, y luego pasándole la deuda al Estado. Nosotros, la deuda nuestra se origina y pega un salto histórico durante la dictadura, cuando los empresarios estatizaron la deuda que tenían, nos la pasaron a nosotros. Antes de la dictadura teníamos, creo que, no me acuerdo, 4.000 y pico millones, 8.000 y pico de millones de deuda, y cuando terminó la dictadura teníamos 44.000, sin que hubiera desarrollado la economía, sin que se hubiera invertido, sino que fueron los empresarios, como Macri, padre de Macri era chiquito todavía, se enriquecía estatizando la deuda que tenemos hoy que pagar con intereses, de intereses, de intereses, de intereses. Porque ese es el mecanismo. Ustedes habrán visto que mucha gente cuando escucha que la izquierda dice no hay que pagar la deuda externa porque dice, pues la deuda hay que pagarla. Yo si voy al almacén y compro y le quedo debiendo tengo que pagar. Sí, pero hay un pequeño problema. Esa deuda era de los empresarios y nos la pasaron. Primero. Segundo, tiene un mecanismo de refinanciamiento a través de los intereses que es usurario. Es decir, vamos pagando intereses que nos hacen cada vez más pobres. Ese endeudamiento fue uno de los mecanismos que yo les dije que en las últimas décadas sirvió para poder paliar la crisis del capitalismo. Entonces, ¿a dónde estamos? Estamos en un momento crucial, en un momento en donde se disputa el domingo la candidatura entre dos opciones que no es ninguna de las nuestras. Nosotros, la izquierda socialista, no somos partidarios de Massa.
no hemos estado de acuerdo con ninguna de las políticas que desarrolló en estos años, ni él en los 2 últimos años, ni el peronismo en los últimos 40. Porque de los 40 años que tenemos de democracia, en la mayoría gobernó el peronismo. Solamente fueron 4 años de Alfonsín, 4 años de Macri. El resto lo gobernaron los peronistas. Y si estamos cada vez más pobres, al punto tal de que hoy el diario dice que tenemos 42,5% de pobreza en nuestro país. Cuando antes de que subiera Alberto Fernández, no estoy yéndome muy lejos, teníamos 35,5%, es decir, que en los últimos 4 años aumentó 7 puntos la pobreza. Y si vamos a los sectores más pequeños, los niños, los adolescentes, la pobreza alcanza 60%. Entonces, estamos cada vez peor. La economía que desarrolló este gobierno es muy mala. ¿Por qué? Porque no ha tenido las agallas, ni siquiera como un proyecto burgués nacional, entre comillas, de enfrentarse al imperialismo como en otra época mínimamente se enfrentó en su momento, en el 40, Perón. Este es un sector, unos herederos del peronismo, que no han sido capaces de desarrollar una política como burgueses, nacionalistas que defiendan la soberanía del país. Nos han dejado aceptando las estafas de la deuda externa que hizo Macri y cada vez estamos peor. ¿Pero qué pasa? Milei y Villarruel, además de querer aceptar los planes del Fondo Monetario Internacional que quiere aceptar Massa, lo quiere hacer y garantiza hacerlo con represión, con la amenaza de cambiar el régimen político de nuestro país. Nosotros no estamos diciendo que lo van a poder hacer, porque eso va a depender de las luchas. Así como las luchas lograron imponer que pusiéramos presos militares, así como las luchas lograron que en nuestro país no nos liquidaran los derechos que tienen ese sector, van a querer imponer el sistema de voucher. ¿Cuál es el sistema de voucher? Nadie me está controlando el tiempo y eso es un problemón, porque si vos me avisás, eso es un problemón si no me controlan el tiempo. Bueno, el voucher le hizo Milton Friedman, un monetarista, el padre del neoliberalismo monetarista de la Escuela de Chicago. La propuso en 1955, pero recién la desarrolló, la escribió en un libro con su señora Rose, que se llamaba La libertad de elegir, por la cual decía, los padres tienen que poder elegir la educación a sus hijos, y entonces inventó esto de los vouchers. ¿Qué es el voucher? Bueno, es un cupón. El Estado, en vez de tener un sistema público con escuelas que le paga a los docentes, le entrega a cada familia un bono, un cupón, como si fuera un subsidio, en vez de al trabajo, un subsidio a la educación. Y ese papá, esa mamá, con ese cupón, van a una escuela y dicen, bueno, a mí me gusta esta. Bueno, en realidad es la puerta de entrada de un proceso de fragmentación del sistema educativo y de desentendimiento del Estado. Ya tengo el 30, bueno, de desentendimiento del Estado de su responsabilidad del sistema educativo, porque cada escuela se la va a tener que bancar con el voucher que le toque. ¿Está bien? Es decir, no garantizan el salario de los docentes o el mantenimiento de las escuelas, sino un cupón que según el número de estudiantes que vaya a esa escuela podrá satisfacer el salario de los docentes y o el cumplimiento de los gastos que requiera la infraestructura de esa escuela. Bueno, es la destrucción lisa y llana del sistema público. Aquel que pueda hacer un copago sobre ese cupón va a poder tener y desarrollar educación para sus hijos. No me voy a detener en eso, porque además el tiempo corre y ustedes tienen derecho a preguntar, a discutir. ¿Por qué decimos entonces que hay que hacer voto crítico a Macri? ¿Qué va? A Massa,
cuando nosotros no estamos de acuerdo con ese gobierno, con su gobierno y su política? ¿Por qué no queremos que triunfe este proyecto? ¿Por qué no queremos que liberen a los militares? ¿Por qué no queremos que se instale una persecución a los luchadores y que esté en peligro el funcionamiento de los sindicatos, de los centros de estudiantes? Porque no queremos perder las libertades democráticas que hemos conquistado. Y porque detrás de Milei, Villarruel y Macri está esta combinación de proyectos de atentar contra los derechos laborales, el nivel de vida y las libertades democráticas. Por eso decimos votar críticamente a Massa y seguir luchando, en el caso de que logremos derrotar a Milei, seguir luchando para que el futuro gobierno de Massa no pueda desarrollar esta política de sujeción al Fondo Monetario a que nos está sometiendo. Y tenemos una confianza y una ilusión. La ilusión es que en este proceso logremos ganar a la clase trabajadora para una salida del fondo. Porque ¿por qué vamos a estar siempre luchando y tratando de defendernos? Y no podemos construir una sociedad diferente donde el trabajador pase a ser gobierno. Somos la mayoría. Somos los que podemos organizar la economía en función de las necesidades sociales y no en función de la ganancia particular de cada capitalista. Somos los que podemos planificar la educación de manera de que nadie quede afuera. Son los médicos y las enfermeras los que pueden organizar el sistema de salud de manera de pensar en cómo no se benefician las grandes corporaciones farmacéuticas o los empresarios privados de la salud, sino que esos médicos y esas enfermeras que hoy se matan en los hospitales públicos puedan tener recursos para un proyecto de salud pública de calidad para todos y todas. Para que nuestras riquezas no se vayan por los puertos en forma clandestina como se van ahora y nos dejen el 3% de las retenciones de la minería, del oro, del petróleo, del litio, nos dejan el 3%, se llevan todo. Chile retiene el 40% de las exportaciones del litio. Nosotros estamos regalándole nuestras riquezas a las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios son socios menores del imperialismo y de las grandes compañías. Solo los trabajadores y trabajadoras de este país podrían organizar la economía de manera de que toda esa riqueza quede en nuestro país y encima sin pasivos ambientales, siendo sustentables. Tenemos un problema y tenemos una gran tarea, que es convencer a toda la población de que es posible esto y que los trabajadores lo pueden hacer. Por ahora tenemos una tarea inmediata que es vencer a Milei, pero en el plano y la perspectiva de que triunfe un proyecto de la clase trabajadora que inicie la construcción del socialismo en la Argentina. Bueno, acá paro para poder intercambiar y hacer más rica la discusión, ¿sí? Bueno, gracias Laura. Aquella que quiera agarrar el micrófono y hacer una intervención, decir lo que tiene pensado, a quién tiene pensado votar el domingo, o pregunta obviamente, son bienvenidos. Si no, empezamos a preguntar, a ver, ¿a quién vota? ¿A quién vota? Bueno, primero obviamente gracias a todos por participar. Yo tengo una pregunta que nos surge mucho en las charlas, digamos, con estudiantes de la facultad y con algunos activistas, y es, bueno, ¿por qué, además de todo lo que contaste, no hay estrictamente que votar en blanco o nulo o no ir a votar? ¿Por qué en este momento es importante esa diferenciación?
contestar cualquiera, no solamente yo, ¿eh? Podría también preguntar qué se podría decir que se especula mucho, que lo mencionaste, sobre la posibilidad o no de que pueda hacer todas las cosas que quiera hacer, y en parte por eso es que algunos compañeros de ustedes nos llaman a el debate del voto blanco, ¿no? Es más lo mismo, pero bueno. Hay mucha especulación sobre un gobierno de Milei, si puede hacer lo que quiera hacer o no. Bueno, miren, es muy incierto el pronóstico del domingo. No lo tiene nadie, ni las encuestadoras. Además, todo el mundo dice que está muy parejo. Yo menos tengo pronóstico. Pero, ¿por qué no sería bueno votar en blanco? Nosotros en otras oportunidades, la izquierda socialista ha llamado a votar en blanco, cuando las opciones patronales son, digamos, de matices. Acá decimos que no hay un matiz, acá hay una situación grave que es un proyecto represor. No quiere decir que Massa no reprimiría, ¿eh? Ojo. De hecho, sus aliados en el norte, tanto en Salta como en Jujuy, han reprimido a los trabajadores. Ninguna garantía de que Massa no va a reprimir. Estamos hablando de saltos cualitativos en la represión y la ofensiva contra los trabajadores. Por eso decimos que como lo que está en juego son las libertades democráticas, votar en blanco no sirve, porque nosotros queremos derrotar. El compañero recién, ustedes no lo escucharon, pero dijo algo muy oportuno y muy certero. Cuando el compañero preguntó a quién votar, el compañero dijo a quién no queremos. Esa fue la palabra, votar. No queremos que triunfe Milei, queremos la derrota de Milei. Y por eso el voto en blanco no logra la derrota, es un voto neutro, es ni-ni. Y en este momento no podemos ser ni-ni. A veces en la historia de la humanidad hay momentos en donde no podemos equivocarnos. Hay momentos en donde una determinada posición puede inclinar la balanza. Nosotros, si triunfa Milei, vamos a salir a pelear con todo. Ahora, como dijo el Pollo, si por 300.000 votos podemos ponerle en la mano a Milei el control de las Fuerzas Armadas, ¿no es un poquito tonto? Porque si ustedes me dicen que la tenemos recontra perdida, porque ya gana por Rafano, qué sé yo, estaríamos discutiendo alguna otra cosa. Pero estamos disputando en un momento donde entregarle las llaves de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de represión sería un regalo que podemos evitar. Si perdemos y el domingo gana Milei, estaremos en la calle como lo hemos estado tantas veces. Y si no, si logramos derrotar a Milei y el proyecto de Villarroel, porque vuelvo a insistir, detrás de Milei está Villarroel. Todo el mundo dice, ay, este loquito, es fácil de controlar el loquito, no tiene fuerza. Compañeros, a ver si entendemos que ha habido un reagrupamiento de las fuerzas de derecha a partir de que Villarroel se puso detrás de Milei, y detrás de eso están los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, muchos oficiales y suboficiales que están resentidos por toda la lucha que hicimos de los derechos humanos, que quieren venganza. Y además está Macri, el empresariado, el hijo del empresario que se benefició con la dictadura. Él aprendió a hacerse rico en base a pasarle al Estado de las deudas. Entonces es un equipo que se ha configurado. No es el loquito Milei de hace 2 años. Se reconfiguró un equipo. No podemos saber cuánto va a poder desarrollar su plan, pero merecemos perderlo, merecemos rifar esta pequeña ventanita que tenemos para evitar entregar
entregarle la mano todas las fuerzas de seguridad. Nosotros creemos que el voto es algo táctico, no es algo de principios. Para nosotros de principios es no entrar en ningún gobierno burgués. Nunca van a encontrar a alguien de izquierda socialista que entre en gobierno burgués. Porque los gobiernos burgueses son para explotar al obrero. Y nosotros nunca podemos darle el voto, pero nunca vamos a entrar a gobernar y a ser cómplices de la explotación de la clase trabajadora. Eso que quede clarísimo. Cuando Massa dice, yo voy a convocar a la unidad nacional, a nosotros no nos cuente, porque nosotros somos de la clase trabajadora. Nosotros tenemos una barrera de principio con la burguesía. Nosotros con los burgueses no gobernamos, porque nosotros no explotamos a nuestros compañeros, a nuestra clase. Solo podemos dar un voto táctico a un burgués, como en este caso a una opción burguesa, como sería el voto a Massa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nosotros estamos un poco tristes porque los compañeros del resto del Frente de Izquierda no nos acompañan. Nosotros, ustedes saben que Izquierda Socialista en la campaña de las PASO luchó por una fórmula de unidad. Nosotros no queríamos ir a las PASO, queríamos la fórmula Bregman-Solano, dos de los dirigentes más destacados de los dos partidos más grandes del Frente. Nosotros tenemos compañeros dirigentes valiosísimos, nos sacamos el sombrero por el Pollo, por el Gringo, por Mónica Schlotauer, pero bueno, nosotros sabiendo que nuestro partido era más pequeño, dijimos, nosotros lo que decimos, vayan ustedes, pero vayan unidos, no confrontemos en las PASO, que nos pone a discutir entre nosotros frente a la burguesía. Ese es un mérito muy grande que tuvo Izquierda Socialista en la construcción del Frente de Izquierda. Y cuando fue la opción ahora de las elecciones generales, hicimos una reunión con el Frente de Izquierda, con otros partidos, y dijimos, bueno muchachos, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a decir para las generales? Todos juntos. A nosotros nos parece que había que hacer voto crítico a Massa. Pero discutámoslo entre nosotros, no saquemos posiciones públicas, conversémoslo ustedes. Al otro día de la reunión salió el MST y dijo, ¿cómo es que ponen ellos? Ni este ni el otro. Pero ¿cómo? ¿No íbamos a hacer una reunión para ponernos de acuerdo? Y al otro día salió el PTS y dijo ni, y al otro día salió el PO y dijo voto en blanco. Para nosotros una pena, porque realmente nos queríamos dar el espacio para poder de nuevo cambiar ideas y tratar de salir todos juntos con la misma posición. No se pudo, entonces decidimos apostar a lo que creemos que va a beneficiar a la clase trabajadora, que es defender esos espacios de libertad democrática que hemos conquistado y seguir luchando contra los planes de ajuste. No sé si con eso respondí a tu pregunta y a la de Lulú. Me preguntan por el plan educativo de Massa. Bueno, miren, ustedes habrán escuchado que en la tele se dice que Massa es un panqueque, ¿no? Bueno, sí, es un panqueque. Si ustedes van para atrás, las propuestas que propuso hace un tiempo... ¿Dónde está la bandera palestina? Ay, perdón. La bandera palestina, yo traje una. ¿Dónde está la bandera palestina? La bandera que traje... Allá está, mira. Poneme la bandera palestina porque si no me muero de tristeza. Y me pongo el pañuelo también, pero me olvidé del homenaje a los palestinos. Bueno, Massa, si escarbamos las posiciones de Massa, son la verdad lamentables. Además de que su pasado fue siempre girando alrededor de posiciones de derecha. En el plano educativo, como es tan panqueque, presentó un proyecto de ley de financiamiento educativo. Yo soy
Estoy con la causa palestina, como está mi partido, pero además soy medio fanático. Bueno, presentó un proyecto de ley de financiamiento educativo para que se aumente el presupuesto al 8% del PBI. Mamita, dije yo. ¿Y de dónde piensa sacar plata? Ustedes saben que en el país supuestamente en el año 2010 se iba a llegar al presupuesto del 6% del PBI en educación. No se llegó nunca. Y en este momento estamos en el 5,2. Un por ciento del PBI es muchísimo plata. El 8% significaría un gran avance para la educación. Más el proyecto que presentó dice que la nación se va a hacer cargo del 60% de ese 8% y las provincias del 2%. Actualmente es al revés. El grueso lo ponen las provincias. De ese 5,2 que les dije que hay actualmente, creo que Nación pone 1,2 o 1,5. Para el año que viene, 1,2. Y el resto lo ponen las provincias, que tienen economías mucho más débiles que lo que puede ser el proyecto del Estado Nacional. Bueno, este es un diseño del financiamiento educativo en nuestro país que dejó instalado los organismos internacionales en la década del 90 cuando Menem, que destinó que la educación pasaba a ser responsabilidad de las provincias y la nación solamente aporta a las universidades y a algunos planes de formación docente y lo que se llama el incentivo docente, etc. Pero el grueso del sistema educativo lo sostienen las provincias, con un resultado que es la desigualdad, porque hay provincias que tienen mucha plata o jurisdicciones como Cava que tienen mucha plata y provincias muy pobres, y entonces la inversión por alumno oscila de 1 a 4 pesos. Es decir, hay provincias que pueden destinar 1 peso a sus estudiantes, por cada estudiante 1 peso, contra otras que pueden destinar 4 en proporción. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bueno, entonces hay jurisdicciones como la mía, Ciudad de Buenos Aires, que le da a la educación privada, miren la cifra que les voy a dar, 63.500 millones de pesos. ¿Escucharon lo que les dije? 63.500 millones de pesos. Casi lo mismo que tiene como presupuesto el municipio de La Matanza, que tiene 1.800.000 habitantes. La Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy rica, porque es la cabeza del mayor PBI por habitante del país, le otorgan a la escuela privada un porcentaje altísimo. Mientras tanto, la inversión por alumno en la provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso en Ciudad de Buenos Aires tenemos inglés, etcétera, computaciones de primer grado, etcétera, porque allí residen las cabezas de las principales empresas del país. Pero si nosotros tuviéramos un sistema educativo nacional, como es la propuesta que tenemos los socialistas, la inversión por alumno sería equitativa, para que todos los habitantes del país puedan tener un relativo ingreso. ¿Qué propone Massa? Esa ley, mira qué bien esa ley, pero al mismo tiempo pone para el presupuesto del año 2024 nada que ver. Es decir, al mismo tiempo que propone esta ley, propone un presupuesto para el 2024 que solamente va a ser 1,2% del PBI lo que va a invertir en educación la nación para el año que viene, con un supuesto índice de inflación del 70%, que ya sabemos que no se cumple, porque ya este año es del 140 y se suponía que iba a ser del 30, del 60. Bueno, así que estamos mal. Pero además hay un proyecto que ustedes lo deben estar escuchando circular por ahí, que es reducir las carreras, los años de las carreras universitarias, que son gratuitas, y pasar a posgrados, que son pagos. Entonces, lo que puede llegar a entusiasmar a muchos es decir, bueno, voy a tener un título más pronto, porque la
carrera de grado va a ser más corta. Sí, pero para poder obtener a lo mejor los mismos lugares de trabajo, voy a tener que tener un posgrado. Y el posgrado, en este momento, en la universidad pública, en la Ciudad de Buenos Aires, en la universidad pública, está costando alrededor de 100.000 pesos mensuales. Y en algunas universidades más, 150. Entonces, hay un proyecto que, si bien no tira abajo la gratuidad de la enseñanza universitaria, como sí quiere tirarla abajo Milei, a través del acortamiento de carreras y la imposición de posgrados pagos, está instalando una nueva forma de limitación de la educación. ¿Está bien? Eso es lo que quería que explicara. Bien. ¿Qué más? Si hay preguntas, a ver, Ángel Vicente, vení, pasa al frente. No, esto sí. Mientras vayan pensando preguntas, si... Bueno, la pregunta es simple. Tenemos la bandera palestina, tenemos el pañuelo, viajaste a Palestina. Cuentes brevemente por qué para nosotros es tan importante la causa palestina. Para nosotros no es de hace 2 días, hace pila de años. Nuestra corriente política apoya y pelea para una Palestina libre, laica y democrática. Sería interesante que nos cuentes, a su vez también, lo de la libertad a Cristian Díaz. Que nos cuentes también que estás muy involucrada en esa lucha. Así que bueno, eso era lo que quería plantear. Daría para otra charla, me parece. Ya le ponemos fecha. El jueves que viene, otra charla. Claro, si hay dudas con el tema de educación. A lo mejor alguien tiene dudas sobre los vouchers, cómo es la implementación de los vouchers. Pero igual me gustaría escucharlo de ustedes, a ver si quieren consultar algo. A ver. Con respecto a lo que dijo de Massa, que va a reducir las carreras para el posgrado, ¿cómo darlo vuelta o cómo combatir esto? Si sería igual con Massa o si sería igual con Milei. ¿Alguna más? ¿Alguna inquietud? O si quieren comentar sobre el balotaje, si es sencillo votarlo a Massa o no, si le cuesta, si quieren votar en blanco, no ir a votar, cuéntenlo, digamos. Estamos abiertos a escuchar opiniones y eso es lo rico de los debates. Si no, bueno, pasamos a la pregunta de la compañera. Bueno, eso lo van a tener que organizar ustedes. Título intermedio. ¿Cómo? ¿Qué título intermedio? Claro, si se impone el título intermedio, pero sigue la carrera de grado, es otra cosa. El problema es si el título se vuelve terminal y de hecho, para conseguir un trabajo que hoy requiere lo que es un título de grado, voy a tener que hacer un posgrado. O sea, una tecnicatura que me permita tener un título y después sigo, es una cosa. Y lo otro es empezar a recortar las carreras para poder arancelar. ¿Cómo se va a resistir eso? Eso va a depender del movimiento estudiantil. Y eso depende de ustedes. Y van a tener que inventar centros de estudiantes, inventar cuerpos de delegados, inventar formas de lucha, apoyarse en la tradición de los docentes, de lo que hicimos en otros años. Yo les dije que yo me inicié la lucha política como estudiante universitaria que quería ingresar y había examen de ingreso. Y entonces organizamos una lucha en Córdoba en el año 71 que terminó derogando los exámenes de ingreso. Pero ahí van a pasar a ser actores ustedes, recogiendo experiencias pero inventando formas nuevas, y seguramente van a ganar.
¿Algo más? ¿Paso a Palestina? ¿O algo? No, a lo mejor un poco de los vouchers, eso de educación. Sobre eso de las carreras, este año se cambió la carrera de medicina en la UBA y el año que viene arrancan con menos materias, ¿no? Se lo acortó a menos cantidad de años, porque bueno, había mucha deserción y eso es lo que aducían, ¿no? Poder hacer más fácil la carrera, pero bueno, quitan contenidos de la carrera original, ¿no? La van modificando, haciéndola más corta. Claro, claro, con todo este sentido de pasar materias a posgrado. Bueno, pero también pueden lograr posgrados gratuitos. Por ejemplo, en Filo se había logrado que los posgrados fueran gratuitos. No sé si se mantiene todavía esa conquista. ¿No? Bueno. Pase con todo. Bueno, si no hay más preguntas sobre las... Yo comento. No, inclusive, a ver, se pueden pedir más becas. A ver, la razón por la que hay más deserciones en algunas carreras que son más largas es porque, bueno, los pibes tienen que empezar a trabajar, terminan dejando la carrera. Se pueden pedir más presupuesto para más becas, o más oferta horaria justamente para que se pueda cursar más. Hay muchas otras opciones. En realidad la base del problema de por qué hay tanta deserción estudiantil tiene mucho que ver con la falta de presupuesto. Nada, señalar eso. En general el acortamiento de las carreras, sabiendo desde dónde vienen aparte, es para cortar el presupuesto y bueno, como lo dijeron varias veces, pasar contenido clave a los posgrados pagos. Y sumar también otro dato. A ver, en el resto de Latinoamérica se paga por estudiar y nosotros acá tenemos un derecho adquirido, como han mencionado. Y sin ir más lejos, que se ha intentado quitar más varias veces, y un ejemplo concreto fue con López Murphy en el 2001, en otra estadía del Fondo Monetario Internacional en Argentina, donde quiso arancelizar toda la educación universitaria, y fue un ejemplo concreto de cómo la propia resistencia del movimiento estudiantil en conjunto con los docentes pudieron derrotar ese arancelamiento universitario. Por eso, como mencionaba Laura, de mucho de hacer énfasis en lo potencial o en los planes, son planes. Después que se pasen o no, depende de la lucha. Pero bueno, sí. Eso. Yo sumo una cosita, que parte de lo de la deserción es... Que la gran forma también de paliar la deserción es con más docentes, o sea, con aulas, por ejemplo, que en vez de ser 150 en una teórica, seamos 50 para poder tener una mayor atención, para que haya más horarios, para que haya más franjas horarias, para que haya cupos, todas cosas que faltan. Y por el otro lado, que se habla mucho de esto, bueno, nos vamos a tener que organizar, nos tendríamos que estar organizando hoy contra el ajuste, pero tenemos un problema, que hoy, por lo menos en esta facultad, los centros de estudiantes los dirigen agrupaciones kirchneristas, digamos, los van a ver, o la Cámpara, o Alianza y demás, que son un freno, digamos, para que hoy, por ejemplo, nos podamos organizar contra el ajuste de masa, y que sí tenemos la pelea, digamos, hacia adelante, de organizarnos contra todo lo que se venga, porque gane quien gane, va a haber ajuste, y tenemos también el desafío de, bueno, cómo hacemos para impulsar desde abajo la organización sin que nadie nos trabe. Una cosa que me olvidé de la propuesta educativa de Milei es el problema de que ellos insisten mucho en que en las universidades públicas y en el sistema educativo público los docentes adoctrinamos. ¿Escucharon hablar de eso, no? No. Adoctrinamos. Bueno, esto es muy gracioso, porque en realidad los sistemas educativos, desde que se forman, son sistemas que han pretendido adoctrinar, es decir, transmitir la ideología de la clase dominante. En la Argentina, ¿por qué se descubrió América? Y vino Colón y vienen los españoles a evangelizar a los indios. Porque los indios eran ignorantes, brutos. Y eso enseñó la escuela durante años. Y eso recogía con beneficio quienes mataron a los indios, como son Roca, Pérez Compán, ¿cómo se llama? Martínez de Hoz,
y todo lo que fue la oligarquía de nuestro país, que utilizó la escuela para legitimar el genocidio de los pueblos originarios. Y así podemos seguir viendo que toda la currícula de nuestro sistema educativo estuvo orientada a darle legitimidad a la dominación de los que vinieron de Europa. Pero aquí que ha surgido una camada de docentes, lo estoy mirando, yo y otros más, y qué sé yo, que empezamos a abrir cabezas. Y aprovechando que tenemos un estatuto del docente que dice que yo ingreso a la docencia por orden de mérito, y si yo hago cursos y estudio y me presento, puedo tener un cargo, y encima, si el estatuto del docente sigue, yo puedo tener estabilidad y no me pueden echar. Yo puedo decirle a mis alumnos, miren, un momentito, que en este país no era un desierto, no había una Patagonia desierta, por eso había que hacer una campaña al desierto, como durante años dijo la escuela. Había pueblos originarios a los cuales se los mató y se les quitó las tierras. Una colonización, igual que está pasando en este momento con el pobre pueblo palestino, que ya que estamos, metemos el tema que quería Ángel. Es decir, la escuela israelí trabajó la cabeza de los pibes israelíes durante años para decirles que esa tierra era de ellos, se la había dado Dios, lo dice la Torá, y que entonces estos son usurpadores, los tenemos que echar. Y más, la Torá dice en una parte que hay que matar a los niños, porque los niños son los portadores del mal del futuro. Entonces, Eso no dice la Torá igual. hay una parte que hay rabinos que dicen eso. Dicen que el problema son los niños. Por eso no se dan cuenta que mataron 5.000 niños. De los 10.000 muertos que hay, 11.000 y pico de muertos que hay en Gaza, 5.000 son niños. Mejor dicho, 4.300, pero se calcula que debajo de los escombros hay 1.300. Han focalizado en los niños, porque los niños son el problema del futuro. Mejor matarlos de chiquitos. Yo lo vi en rabinos, yo lo vi en rabinos en las redes. Entonces, la escuela argentina durante años transmitió la ideología de los que conformaron las clases dominantes y legitimaron una colonización. No pueden soportar que de repente haya docentes que abran cabezas y digan, no, mira, acá no había un desierto, había gente. Y si queremos y seguimos trabajando otros temas, podemos decir, no, mira, existe lo que se llama la plusvalía, es decir, el trabajador cuando trabaja, lo que produce da una ganancia, y esa ganancia se la apropia el empresario. Si yo le explico eso, muy sencillo, y que es un hecho, no es una invención, la burguesía no quiere. Yo en mi clase cuando yo era maestra, ¿no? Después fui profesora de profesorado, pero durante muchos años era maestra y me cansé de enseñar problemitas que decían, Juancito fue al almacén, compró 5 caramelos y 2 chupetines, le costaron tanto, ¿cuánto gastó? Y un día empecé a decir, la Argentina produjo tantos riqueza, los empresarios se llevaron tanto, ¿cuánto le quedaron a los trabajadores? Hechos de la realidad. Macroeconomía empecé a enseñar, ¿sí? Porque la microeconomía no le permitía a los estudiantes entender por qué los papás vivían trabajando y nunca podían tener la casita, ¿sí? Entonces, no adoctrinar, ¿qué es? Nosotros lo que queremos es desarrollar el pensamiento crítico y que los estudiantes puedan elegir. Por eso defendemos los concursos públicos, para que entren a las escuelas no solamente los docentes socialistas como yo, o como Guido, o como Ángel, sino que entren de distintas ideologías y que los estudiantes puedan elegir. Lo que Macri, Milei y Villarruel no quieren es que los docentes puedan
abrir cabeza. Por ejemplo, en las escuelas se enseña que en la dictadura hubo desaparecidos y las maestras les encanta. El 24 de marzo se llenan de pañuelitos blancos las escuelas y ponen los pañuelitos y dibujan. Vieron que las maestras son muy de recortar la goma, qué sé yo qué. Bueno, recortan pañuelitos blancos, ponen por toda la escuela. Los militares se ponen locos cuando ven eso. Eso no es adoctrinar, es contar una parte de la historia. Y eso es lo que sí se liquida el Estatuto del Docente, que es un anhelo de Villarruel, Macri y Milei. Significa que el docente va a tener que cuidarse de decir o de dar apertura a la libertad de opinión y de pensamiento. La libertad no avanza con Milei. La libertad es para los empresarios. Para nosotros es represión y control. La libertad avanza para ellos, para echar, para despedir, para controlar a los docentes cuando trabajen en el aula. Bueno, eso era lo otro que me faltaba decir de Milei. Si ahora quieren, pasamos a Palestina para que Ángel no se enoje. Y les cuento, salvo que haya algo más de educación. Dime. No, de educación no, pero está bueno Milei. aclarar justamente de esto de si pudiera o no llegar a hacer todo lo que quisiera hacer. Un ejemplo de cómo era el avance de bandas fascistas en los 70 que vos lo viviste, por ejemplo, ¿no? A veces uno no quiere recordar ciertas cosas, pero bueno, está muy bien. Bueno, sí, nosotros en la década del 70 luchamos mucho y tuvimos muchas conquistas, ¿sí? Una es la que yo les conté, logramos derrotar los exámenes de ingreso. Pero en ese momento también se daba el mismo fenómeno que ahora, que los empresarios querían quitar convenios colectivos de trabajo, bajar los sueldos, recuperar ganancias. Y había un movimiento obrero muy combativo, de grandes luchadores organizados por fábricas. Las burocracias sindicales, esas que ahora tapan al movimiento obrero, no lo dejan hablar, los echan, estaban cuestionadas y habían surgido comisiones internas y delegados que no se vendían. Había muchos pollos obreros. Había pollitos por todos lados. Es decir, había muchos dirigentes sindicales que no se vendían. La patronal les ofrecía plata para que se fueran de la fábrica o para que traicionaran la huelga y no se vendían. Entonces empezó a desarrollarse de la mano de Perón, y esto hay que decirlo con toda claridad. Perón le dio a su ministro de Bienestar Social, López Rega, la orden de que organizara las 3A. Las 3A, que quiere decir Alianza Anticomunista Argentina, fue un grupo parapolicial con Villar, Margaride, jefes de la policía que habían inclusive sido echados y lo volvieron a poner, etcétera, que organizaron paralelamente a la policía grupos parapoliciales que iban y empezaron a matar obreros, a matar estudiantes clandestinamente. Es decir, no la represión legal de que viene la policía y reprimen la manifestación con gases lacrimógenos. No, iban a la casa, los secuestraban, los mataban y los tiraban en algún zanjón. Después vino la dictadura y ya pasó, esa represión la pasó a ejercer el ejército. Y ese ejército montó lo que fueron los campos de concentración y una represión ilegal, ya no solamente de sectores de la policía, sino de las propias Fuerzas Armadas. Fomentadas o formadas en los métodos de tortura por el Plan Cóndor que dirigía a Estados Unidos. Ahora probablemente esté mucho más Israel en esos planes. Es decir, Israel hoy forma a los servicios de inteligencia y a las fuerzas de represión que están actuando en América Latina. El sionismo y sus métodos hoy son los que están con nuevos métodos. Entonces, esos grupos se fueron desarrollando y para digamos, pegar un salto fue que hicieron un golpe de Estado y tiraron abajo a lo que entonces era el gobierno de Isabel Perón.
Pero bueno, esa misma dictadura no logró mantenerse más que 8 años y ya en el último periodo, el último año, ya prácticamente había caído y se lograron recuperar las libertades democráticas. Esto para decir que no quiere decir que el ciclo de la historia se vuelva a repetir en los mismos términos, ¿sí? Que haya sectores que lo añoran, que añoran eso, como Villarruel y su gente, no quiere decir que lo puedan hacer. ¿Está bien? Trump, un burgués de la primera línea del país imperialista más grande del mundo, quería hacerlo y no pudo. Bolsonaro, apoyado en las Fuerzas Armadas de Brasil y las iglesias evangélicas pentecostales, quisieron imponer un régimen de este tipo en Brasil y no pudieron, y volvió un régimen como el de Lula, que tiene planes de ajuste, pero tiene que mantener los sindicatos, tiene que mantener las libertades democráticas. De manera de que esta memoria no es para pensar que se va a repetir, es para aprender de errores y garantizar que nuestra fuerza esta vez impida que eso se consolide, se desarrolle. ¿Está bien? Pero les aviso que esa les toca a ustedes, porque yo ya hice mi parte de la historia. Bueno, ¿vamos a Palestina? ¿Puedo? ¿Me permitís? Porque si no, se van a ir cansando y no vamos a poder hacer Palestina. Bueno, sí. Nuestra corriente, desde que se forma, nosotros somos una corriente que tiene muchos años en Argentina, venimos de lo que se llama el morenismo, porque nuestro dirigente era Moreno. Cuando se forma el Estado, se da una discusión en la izquierda del mundo, porque los judíos han sido perseguidos horriblemente durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes lo han estudiado, fue un pueblo, el nazismo exterminó, se calcula, alrededor de 6 millones de judíos, ¿no? Entonces, hubo un sector de la burguesía mundial y también de la burguesía judía financiera que deciden poner en práctica un proyecto que había pergreñado Theodor Herzl, que fue el sionismo. El sionismo que era construir alrededor del Monte Sión, el Monte Sión está en Jerusalén, una nación para el pueblo judío. Esa zona era Palestina. Cualquier que busque un libro anterior al siglo XX, era Palestina, donde vivían judíos, drusos, propiamente palestinos, de distintas etnias, de distintas corrientes, religiones, cristianos, vivían con algunos problemitas, porque ya se había empezado a formar una guerrilla fascista dentro de la zona que se llamaba Haganá, que era de judíos sionistas, es decir, que estaban pensando en poner en práctica el proyecto de Theodor Herzl, que era una nación judía, o sea, teocráticamente de judíos. Entonces, la guerrilla Haganá había empezado ya a quitarle tierra a los palestinos. Les envenenaban el agua, les mataban los animales y les obligaban a firmar la escritura de entrega de las tierras, porque muchos de ellos tienen escritura, pero hay que ver cómo era como la escritura que hacían los militares. Ustedes saben que muchos de los militares le hacían firmar a los chicos en el campo de concentración la entrega de su casa a alguno de ellos. Bien, entonces en el año 48, termina la Segunda Guerra Mundial, como una especie de compensación a los judíos pobres de Europa, y sobre todo de Europa del Este, que habían sido tan perseguidos, los burgueses judíos ricos, Rothschild, grandes financiistas, grandes propietarios de bancos, deciden promover la migración de judíos pobres
Palestina y favorecerle dándole recursos económicos para que se instalen. Claro, se olvidaron de que ahí había pueblos. Ese Estado que se forma, el Estado de Israel, con el aval de Naciones Unidas y el voto de la mayoría de los países, incluso la Unión Soviética, se hizo sobre la base de la expulsión de 750.000 guerreros que fueron a los campos refugiados. Gaza es un campo, tiene ahí gran parte de los refugiados que fueron expulsados en el Nakba. Nakba es una palabra, el exilio forzoso, en el Nakba del 48, que provocó la existencia de campos de refugiados en Gaza y en Cisjordania. Bueno, 70 años hace entonces desde esa expulsión, desde esa instalación de un Estado sobre la base de la destrucción del pueblo palestino, que ha convivido durante 70 años en esas condiciones, en una permanente tensión, porque no fue que simplemente se quedaron con un pedazo que le dio Naciones Unidas. Le dio el 55% de la tierra palestina y 45% a los palestinos. Sino que durante todo este periodo, la base misma de haber configurado un Estado en la base de aplastar a otro, siguió desarrollándose. Y Israel siguió no solamente aplastando a los palestinos que quedaron dentro de su territorio, sino avanzando sobre el resto. Y hoy los palestinos solamente tienen el 17% del territorio original de Palestina. Pero además, Israel fue avanzando sobre los territorios que le correspondieron por la resolución de Naciones Unidas con colonos. Y hoy es un serpenteo de muros que atraviesa toda Cisjordania, donde se van instalando colonos. Hay alrededor de, creo que, 400.000, 700.000, tengo un problema con las cifras, 700.000 colonos que se fueron instalando en la tierra que le habían quedado, las poquitas tierras que le habían quedado a los palestinos. Y ellos controlan el agua al punto tal, yo porque fui a Palestina, ¿vale? Tenía que haber empezado por ahí. Porque cuando estuve en la legislatura, fue en el año 2017, cuando justo vino Netanyahu a la Argentina a visitar nuestro país. Primera vez que un primer ministro de Israel venía a la Argentina, después del 48, desde que se forma el Estado de Israel. ¿Y qué hace la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Un proyecto para declararlos ciudadanos de honor. ¡Wow! Dije, ¿ciudadanos de honor? Nada. Entonces yo me hice un contraproyecto, echemos a que no le pidamos que ingrese este asesino, genocida del pueblo palestino. Me ligué una campaña del sionismo por las redes, tremenda, me escribían sionistas del mundo entero, me decían, vieja, fea, ignorante. Y yo les contestaba, cualquier cosa, pero ignorante no. Yo sé muy bien lo que estoy diciendo, y ustedes son usurpadores del derecho del pueblo palestino. Bueno, así fue que la embajada de Palestina en Buenos Aires me convocó y me dijo, señora, ¿usted quién es? ¿De dónde salió esta señora que, no siendo árabe, nos defiende tanto? Yo le dije, bueno, yo soy de la corriente morenista que nos enseñó y nos educó Nahuel Moreno desde que entramos en nuestro partido, a que en el mundo había un pueblo que estaba siendo juzgado, explotado, perseguido, que era el pueblo palestino, y que teníamos que levantar su derecho a un Estado palestino laico, democrático, no racista, como vivir mejor. Inclusive un compañero judío, él, Gabriel Solonaki, íntimo amigo mío, escribió un libro que se llamó Palestina, Historia de una colonización, donde va explicando todo este derrotero de los 70 años desde la existencia del Estado de Israel. Entonces me dijeron, bueno señora, en premio a que usted se está ligando tantas palizas, digitales por suerte, nada más que digitales, por ahora, no sé en este momento si no sería más complicado, la invitamos a ir a Palestina. Yo les puedo asegurar, y lo confieso siempre sin pudor, que tuve un miedo. Yo dije,
Y en la frontera, ¿qué me iba a pasar? Porque nadie me iba a acompañar. Desde la frontera de Ramallah, de Amán, que es la capital de Jordania, hasta Ramallah, hay varios kilómetros desérticos donde aparentemente no hay nada. Ya los jordanos no están y ya empiezan a gobernar los israelíes, el ejército israelí y ¿quién me defiende en medio? Bueno, pero los compañeros me obligaron, me decidieron largate a la pileta y fui. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Yo lo he escrito, invito a leerlos porque es un relato corto, pero muy significativo, porque voy contando lo que veo en cada ciudad, cómo es la vida cotidiana de un pueblo que vive encerrado entre sus fronteras. Yo, por ejemplo, fui a la casa de uno de la autoridad palestina que me invitó para sus hijas, chicas de 18 años, y me decían que no conocían el mar. El mar está a 15 kilómetros de la casa de ellos, pero no podían ir al mar, porque el mar era controlado por los israelíes. Y no podían salir de Palestina, de Cisjordania, porque están encerrados. Y van a pasarse la vida encerrados, porque tiene que darles permiso Israel, para salir, y la mayoría no lo obtiene. Y la vida cotidiana es una vida controlada por un ejército de ocupación, que entran a la facultad y les revisan el bolso. Y los soldaditos les tiran al suelo todas las cosas, las miran, las patean, pasa. Eso es cotidiano, es una humillación diaria. Y para pasar de una ciudad a la otra tienen que pasar lo que se llaman los checkpoints, los controles. Controles pueden durar horas. Yo tengo que ir a trabajar a esa ciudad, a las 8 me espera mi patrón. Espera, pero voy a llegar tarde. Horas, todo arbitrario. Es un pueblo que vive hace 70. Una vez que yo le dije a uno, le digo, pero esto es el grito de Varsovia. Le dije a la autoridad palestina, no, Laura, el grito de Varsovia duró un poquito tiempo. Nosotros hace 75 años que vivimos así. Eso puede explicar esa reacción de los pibes de Hamas, que obviamente nosotros no acordamos con esos métodos, pero tiene que ver con la explosión de una juventud que no tiene futuro, no sabe lo que le va a pasar mañana, no sabe si desde una de las torres donde estaban los soldados controlando el paso, le tiran a los pibes y le cortan la pierna con un arma, porque muchos pibes palestinos hoy están mutilados de una pierna, porque el ejército, los francotiradores israelíes, juegan a apuntarle a las piernas. No los matan, los dejan mutilados. Así vive desde hace 75 años el pueblo palestino. Bueno, estamos luchando hoy contra el genocidio. Los límites hoy son superiores. No hace falta que cuente lo que ustedes ya están viendo por la televisión. Cristian, bueno, no importa. Cristian Díaz es un obrero metalúrgico de Florencio Varela. Queda cerca de acá, ¿no? Florencio Varela. Bueno, él, a los 17 años, su mamá, que era árabe, le enseñó canciones árabes y le explicó la causa palestina. Y él se hizo de la causa palestina de los 17 años. Y pasaron los años y él, todos los meses, de su sueldo de obrero, mandaba $10 a una familia razatí, donde los pibes eran huérfanos. Obviamente, Cristian se mandó en su Facebook un posteo bastante fuerte, ¿no? Había habido un atentado contra los razatí, habían tirado unas bombas los israelíes y él se mandó un comentario tremendo. Bueno, la policía, la embajada israelí le hizo una denuncia y una brigada antiterrorista lo detuvo y está preso hace 5 meses por el posteo que hizo en Facebook.
Yo ya lo fui a visitar 2 veces y la semana que viene voy de nuevo con otros compañeros. No tengo auto, me toca a mí. Nadie puede entender que es una causa escarcelable. La causa que le hacen es odio racial. Hay un programa de radio donde siempre explica la diferencia entre judaísmo y sionismo. O sea que no es nada contra los judíos, sino contra el sionismo, como una política de exterminio de los palestinos. Su causa es escarcelable, pero está preso. ¿Y por qué está preso? Porque el gobierno argentino es un gobierno que se inclina a los pies del sionismo de la embajada israelí. La embajada israelí lo pide preso, está preso. ¿La excusa cuál es? Que hay que peritar su celular, porque puede tener relaciones con el Hezbollah y con Hamas. Dijimos nosotros, pero si tiene, apúrense, porque ya, si es terrorista, les conviene saberlo rápido. Dice que no tienen tiempo, tienen mucho trabajo. Mientras tanto, ya peritaron el celular de chocolate, que no tiene ni un año ni un mes. Es una represalia a todos los que hoy somos solidarios con el pueblo palestino en nuestra ciudad. Bueno, vamos a seguir luchando por la libertad de Cristian, vamos a seguir luchando contra el genocidio al pueblo palestino, por el derecho del pueblo palestino a un Estado único, laico, no racista. Por suerte han surgido grupos de judíos no sionistas que empiezan a levantar la voz y a levantar el proyecto de un Estado palestino laico. Porque hace un tiempo había una izquierda, y acá enfrente tenemos a nuestros compañeros del Partido Obrero, que no levantaron un Estado palestino único laico, sino 2 estados. Nosotros decíamos 2 estados van a conducir a esto, a lo que pasó, a que Israel finalmente va a aplastar, nunca va a haber un segundo estado y lo van a aplastar. Bueno, hoy, por suerte, muchos compañeros de la izquierda argentina han roto con el sionismo de izquierda y levantan con nosotros lo que nosotros nunca dejamos de levantar, que es un Estado palestino laico, democrático, no racista. Con capital en Jerusalén, me dicen siempre las palestinas, me dicen, y capital en Jerusalén. Bueno, ahí está. Les cuento que Jerusalén es una ciudad muy impactante porque están las 3 religiones en 4 manzanas. Los centros de las religiones del mundo monoteísta, la mezquita de Al-Aqsa, el templo de los lamentos y el Santo Sepulcro, donde se supone que murió Cristo, los 3 están alrededor de 3 manzanas. O sea, las religiones del mundo que se están peleando en el mundo entero están ahí en Jerusalén en 3 manzanas. Es algo increíble. Uno va caminando y entra al terreno de los judíos que están lamentándose en el muro. Y va para el otro lado y están los cristianos haciendo la cola para entrar al Santo Sepulcro. Y gira un poquito y ya no te dejan entrar en la mezquita de Al-Aqsa porque está el control de los israelíes y a mí no me dejan. Bueno, Sí. En el contexto de las frases o los elogios de Milei a Thatcher, ¿hay algún punto en común o encuentro entre lo que es el conflicto de Palestina y lo que pasa con las Malvinas? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran comentar? ¿Sí? Ahí se escucha bien. Bueno, mi nombre es Esteban, soy estudiante de la Tecnicatura en Programación. Es un ámbito difícil para las ideas de izquierda, del centro izquierda, progresistas en general. Esta es una de las pocas universidades que enseña la carrera de forma gratuita, en Capital no se brinda. En la UTN de Avellaneda, que es lo más cerca de Capital, esta carrera es paga, es arancelada, a diferencia de las ingenierías. Eso como para un detalle de lo que se mencionaba al principio. Y respecto de lo que contás ahora, la DAIA está haciendo una campaña propagandística muy fuerte contra el pueblo palestino. Yo soy parte de la comunidad LGBT, soy trolo, y hace 2 días, 1 día y medio, subieron una publicación con una bandera de nuestro movimiento justificando
la ocupación, el genocidio y la limpieza étnica también, concepto importante para instalar, con un mensaje rosa, publicitario, al estilo La Familia y Coca-Cola, que es muy repudiable. La organización, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo no quiere pronunciarse porque tiene otros conflictos que tiene que resolver respecto de la cuestión palestina, que están muy trabados. Entonces invito, aprovecho este espacio, a todos los que sean parte de la comunidad LGBTIQ+, a sumarse al repudio que estamos haciendo de este posteo, buscar las redes sociales de la DAIA, buscar este posteo en particular, lo van a identificar bastante fácil, y sumarse a los repudios porque tenemos que decir, como Judíes por Palestina, como mencionabas vos, como Llamamiento Argentino Judío, como otras organizaciones judías argentinas que se están pronunciando contra el sionismo, contra el genocidio, contra la limpieza étnica, contra la ocupación, no en nuestro nombre, claramente. Así que, nada, quería aprovechar el espacio, compañeros, para eso. ¿Algo más? ¿Quieren comentar? ¿Preguntar? Bueno, Milei ha dicho varias veces que él es hombre de Israel y de Estados Unidos. Tiene una ventaja, habla claro. En sus actos, más que banderas argentinas, últimamente hay banderas israelíes. En algunos programas aparecía con el escudito de Argentina y la bandera de Israel. El sionismo tiene un poder muy grande sobre nuestro país. Nosotros hemos intentado marchas en Argentina y no hemos logrado pasar del pequeño círculo la izquierda. En Europa, en Estados Unidos, en Londres, en los países árabes, hay marchas de 250, 300, 1 millón de personas. Tenemos el desafío de llegar a hacer una marcha realmente masiva, pero tiene que ver con la penetración que tiene el sionismo en la Argentina. La DAIA, como vos muy bien dijiste, controlan los medios de prensa. Esta semana, hoy se hacía un repudio a Faena. Ustedes saben que la semana que viene acá Roger Waters, un cantante que es de la causa palestina. Suele cantar con esto. Bueno, el de Pink Floyd. Faena, él tenía reservado el hotel de Faena para él y su comitiva. Le mandó a decir, no, vos no venís. Le quitó la reserva. Entonces la comitiva de Faena fue rápido a pedir el hotel de Alvear. Y la Alvear dijo, no, nosotros con Faena no nos vamos a enojar ni con el sionismo de Buenos Aires. Lo dejaron sin hotel. Bueno, parece que ATE y otros sindicatos le han dicho, mira, vení que no será tan lindo el hotel nuestro, pero está abierto para... Bueno, poder tiene el sionismo en Argentina que impide que los hoteles alojen a un cantante de la causa palestina. No hablemos, yo por ejemplo quedé expulsada de todos los medios de prensa desde que me dicen la causa palestina. No me invitan, no me han visto ustedes por la tele, no me invito mucho, ¿no? Es decir, expresamente tienen listas negras. Y a eso agreguémosle acuerdos comerciales. Argentina en el año 2007 hizo un tratado de libre comercio con Israel. Lo hicieron varios países de América Latina. Y en el 2007, en el gobierno de los Kirchner. Y en el 2015, creo que fue, se concretó y se puso en marcha. No hay problema de aduanas, digamos. Libre comercio con Israel por orden e imposición del sionismo. Epstein, que no sé si ustedes han escuchado hablar, es uno de los empresarios de mayor peso en los emprendimientos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, que se ha comprado la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Epstein es un gran empresario que tiene empresas, argentino, judío, que tiene empresas en Israel. Es muy poderoso sus empresas en Israel. Bueno, sus empresas de Israel fabrican misiles que le vende a Inglaterra para instalar en Malvinas. Es decir, nuestro empresario argentino judío
que tiene sus empresas en Israel, vende misiles al imperialismo británico para defender la colonización que mantiene en nuestras islas. Entonces, cuando Milei dice las Malvinas que decidan los kelpers, nosotros no estamos de acuerdo en que decidan los kelpers, porque los kelpers son una población implantada, es un enclave, no es lo mismo un pueblo. Nosotros siempre estamos a favor de que los pueblos decidan su destino, la autodeterminación de los pueblos. Pero cuando se implantan pueblos artificialmente, que son 6.000 una cosa mínima, para sostener una base y colonial en un lugar, no estamos de acuerdo, eso no es autodeterminación. Milei dice que los kelpers decidan, y ahora como ha quedado un poquito, se escuadra con su nueva aliada que es Villarruel, que expresa otro sector de la ultraderecha argentina que está más ligado a los militares, su papá estuvo en Malvinas, seguramente van a tener algunos conflictos, porque son diversos, entre ellos mismos son diversos, pero lo que seguramente no van a tener es una política de enfrentamiento con el imperialismo. ¿Qué relación con Israel? Y sí, toda esta que te estoy diciendo. Es muy... Cuando uno empieza a investigar, por ejemplo, Montoto, yo acá no traje el libro, Montoto es un individuo que está muy ligado a Patricia Bullrich, al marido de Patricia Bullrich, Abreu, que es el que hace las relaciones comerciales con Israel para la compra de armas. Nuestras armas se compran, tenemos compras de armas a Israel. Pero no solamente eso, tenemos entrenamiento de las fuerzas de inteligencia de Israel. Ustedes vieron que hace poco tiempo mataron al compañero Molares, que creo que también es de esta zona. ¿Cómo lo mataron a Molares? La técnica que se mató a George Floyd, la de acostar y asfixiar sin dejar ninguna huella. Esa es una técnica israelí que se emplea para matar a palestinos. Ustedes vieron que en Chile la movilización de los pibes, sufrieron muchísimos pibes la pérdida de un ojo. Esa es una técnica israelí que le enseñaron a las fuerzas de seguridad. También se le hicieron a los jujeños. Tenemos muchos jujeños que perdieron un ojo. La mutilación, o sea, generar el pánico, la degradación, no lo mataron, pero lo dejaron inválido. ¿Se entiende? Son técnicas del ejército israelí. La de la asfixia, la de la mutilación del ojo, la de la pierna. Ayer me contaron en una charla que hubo en Pertes tremenda, tremenda. La motosierra. Nosotros lo tomamos como un chiste, ¿no? De Milei, la motosierra. Bueno, ayer tuve una charla en ADEMI, el sindicato docente, que está haciendo un trabajo de concientización de los docentes sobre la causa palestina, y había un palestino que explicó que la motosierra también es una herramienta que el ejército sionista le enseña a los campesinos de Colombia, donde las poblaciones de la selva, para liquidar la resistencia al líder, lo van cortando frente a su pueblo. Es tremendo lo que les estoy contando y a veces no sé si lo tengo que contar, pero es para que entendamos que cuando hablamos de ultraderecha estamos hablando de la reconfiguración de un movimiento mundial, que el capitalismo está llegando a extremos de decadencia tal que apela a formas donde revive lo peor del nazismo, pero a lo mejor en escalas más graves, porque lo que están haciendo con el pueblo gazatí, en una semana, en un mes, han matado más que lo que a lo mejor se mataba en mucho tiempo en Auschwitz. Eso estamos hablando. Estamos hablando de algo que es cruel, muy cruel, niveles de crueldad muy grandes. Por eso, volvemos a insistir, no rifemos los pequeños espacios que pueda haber
para poder defender el régimen político que tenemos y que hemos conquistado. Eso es lo que queríamos decir cuando hicimos esta campaña y esta charla. Está relacionado. Lo que está pasando en Palestina, el tener un candidato que defiende el régimen israelí, el tener un gobierno, porque ojo que Massa, es horrible lo que dijo Massa. Massa dijo que va a declarar a Hamas como terrorista. Hamas es una organización que votó el pueblo gazatí, por supuesto. Los terroristas tienen armas, claro, sí, y el ejército, si es una localidad, todos tienen armas, todos los estados tienen armas, no lo dejan tener estado, tienen que tener armas para defenderse. Las tenían bajo tierra, porque obviamente, si lo tenían en la superficie, tiraban la bomba directo. Toda la información que se da por la prensa de cómo estigmatizan lo que ha sido la construcción de un pequeño refugio de los palestinos en esas 360 kilómetros cuadrados donde vivían 2.700.000 personas. Ese nuestra prensa ha utilizado y mostrado como de terroristas. Es un pueblo con su forma de defensa. Bueno, no sé si con eso te respondí, Ángel, a tus preguntas y a la tuya. Tenemos una lucha contra el imperialismo, tenemos dos gobiernos que el de Massa no se para contra el imperialismo yanqui, no se para contra el imperialismo, contra el sionismo, pero en el caso de Milei está dispuesto a llevarlo adelante con represión y con sangre. Bueno, apostemos a la resistencia, apostemos a la lucha, apostemos a la confianza en lo que hemos conquistado, a que lo vamos a defender, a que ustedes son la nueva generación de mujeres y de jóvenes que va a defender esta universidad pública, que no se van a dejar quitar ningún derecho, no se van a dejar arancelar la universidad, las mujeres vamos a seguir defendiendo nuestras libertades, nuestros derechos, nuestro aborto conquistado, los LGTBQ van a defender su derecho a la igualdad y la identidad, y de acá no nos movemos, ¿está bien?